Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Porque la bondad de Dios, la tendencia siempre a hacer el bien, es eterna. Dios es eterno y todo lo que se relaciona con Él es eterno, su amor, su misericordia, su bondad. De Él no viene nada malo. Muchos achacan, le echan la culpa a Dios de sus problemas, pero Dios no tiene culpa de nuestros problemas. Los problemas nuestros nos los creamos nosotros mismos. Así que no culpes a Dios porque Él es el que te va a dar la solución a ese problema. Bien, si no recuerdo mal, había una segunda parte que prometí. ¿Quién se acuerda del título? ¿Tú te acuerdas? No puedo decir. No os acordáis. Y eso que el pastor dijo la semana pasada que lo mirarais en Facebook. Porque iba a haceros la pregunta. Bien. Se trata de un llamado urgente. La vida cristiana es una vida activa, no es una vida pasiva, como se suele decir, a verlas venir. Es una vida activa, de movimiento, de acción. Si no hay movimiento, si no hay acción, estamos viviendo una religión. Y las religiones no sirven para nada. Son hojas de higuera que nos ponemos para cubrir nuestra desnudez ante Dios. Es lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Se escudaron. Las religiones simbolizan eso, las hojas de higuera. Y las hojas de higuera, sobre todo en verano, tocarlas y veréis la picacera que os entra, ¿verdad? Las religiones pican, hacen daño más que otra cosa. La religión aleja al hombre de Dios. Y la relación de intimidad con Dios nos acerca. Por eso tenemos que desechar todo tipo de religión. Porque, repito, la religión no sirve para nada. Ahora, el Señor nos hace un llamado muy urgente a ser productivos. Yo te preguntaría, ¿has preguntado alguna vez si has sido llamado por Dios para algo en concreto? Aunque seas creyente, ¿sientes a la vez una inquietud y un vacío en tu interior? Son preguntas que deberéis tomar nota para luego examinarlas. Autoexaminarnos, que es lo más importante, porque a veces tenemos el autoengaño, que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Tienes dones o talentos que no estás ejercitando? ¿Has pensado alguna vez qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis dones y mis talentos? ¿Me falta algo? ¿O me conformo con estar pasivo? Yo lo llamo en punto muerto. Un coche cuando está en punto muerto ni va hacia adelante ni va hacia atrás, ¿verdad? ¿Te conformas con esa situación? Recordemos, hablábamos la semana que estuve por aquí, que fue, creo, no recuerdo mal, en enero, hacía frío. Hablábamos de la parábola del joven rico. Voy a leer los 2 versículos de esa parábola. Dice, entonces Jesús mirándole le amó. Dios nos ama aunque le rechacemos, aunque miremos hacia otro lado, aunque no seamos productivos, Dios nos ama. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido, puso una cara larga, supongo. Hubiera dado un gusto verlo, ¿verdad? Ver la cara que puso, porque él tenía mucho dinero. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo suelo decir, las posesiones le tenían a él. No escuchó ni siguió el consejo del Señor. Estuvimos hablando de algunas consideraciones. Estoy haciendo un pequeño resumen para los que no estuvieron, que lo enlacemos con lo de hoy. Consideraciones a tener en cuenta. La primera que estuvimos viendo es que tenemos que desear oír con claridad la voz de Dios. ¿Para qué? Para que nos indique cuál es su voluntad para nuestra vida y seguirla.
de nada sirve conocer, tener conocimiento y no aplicarlo. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es que el conocimiento lo tenemos en la mente, en el disco duro, y la sabiduría significa poner en práctica lo que sabemos, el conocimiento. ¿Entendéis? ¿Cuáles son las condiciones del llamado de Dios y qué nos exige a sus discípulos? Porque recordemos que somos discípulos, no somos simplemente creyentes. Jesús nos llamó a ser discípulos, les ordenó a sus discípulos y a su iglesia hoy, id y hacer creyentes, discípulos. Y discípulo es aquel que sigue al maestro, que obedece al maestro. Jesús mismo puso las condiciones para seguirle. Si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirle. Si tratamos de aferrarnos a nuestra manera de vivir, nos empecinamos en seguir viviendo a nuestra manera, estaremos desperdiciando nuestra vida. Pero si nos decidimos a dedicar nuestra vida por el Evangelio de salvación, que es para lo que hemos sido salvados, hemos sido salvados para librarnos del infierno. Pero no solamente es el propósito de Dios librarnos del infierno, sino que hagamos su obra para que el resto de la humanidad tampoco se condene. Porque Dios no quiere que nadie se condene. Dios no condena a nadie. Envió a su Hijo a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Jesús vino a salvarlo, porque el mundo ya estaba condenado. Todos nacemos con la tendencia al pecado. Todos nacemos con el pecado en nuestro interior. La tendencia a la desobediencia, a la rebeldía. Un niño pequeño de 1 año le dice, no toques eso, y te vuelves y lo tocas. Nacemos con esa tendencia. Y Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Por eso, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que priorizar siempre hacer su voluntad por delante de la nuestra propia. Tenemos que estar dispuestos y disponibles siempre para trabajar en su obra. Eso significa ser productivos. En definitiva, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Cristo, a través de su palabra, nos habla y nos manda. Ahora, entramos en materia nueva. Tenemos que dejar que Dios dirija nuestra vida. Y esto a muchos les cuesta. El orgullo, la prepotencia, la soberbia impide que la voluntad de Dios se pueda hacer en nuestra vida y dejar que Dios controle nuestra vida. A veces dice, ¿por qué tiene que controlar Dios mi vida si Dios me ha hecho libre? Dios te da la libertad, claro que sí, pero no para pecar, sino para servirle. Y te capacita para que le puedas servir con la excelencia que Él se merece. No te ha dado libre albedrío para que hagas lo que quieras. Si estás fuera de la voluntad de Dios, estás viviendo en rebeldía contra Dios. Así de claro y de sencillo. El primer pecado que se cometió fue el pecado de rebeldía. Y lo cometió el primer ángel, el director de la alabanza allá en el cielo. Se rebeló contra Dios, quiso ser más que Dios. El segundo pecado también fue de rebeldía y lo cometió Adán, junto con Eva. Muchos le echan la culpa a Eva, pero yo se la he hecho a Adán, porque no cuidó de su esposa y la dejó que dialogara con el diablo. Y cuando entramos en diálogo con el diablo, lo más seguro es que nos venza. Si no estamos bien preparados con el diablo, no hay que hablar. Hay que hablar con Dios. A veces escuchamos más la voz del diablo que la voz de Dios. Y eso es un tremendo error. Dios te va a guiar, a través del Espíritu Santo te va a guiar a hacer las cosas de la manera que Él quiere que las hagamos, pero no por un capricho suyo, sino para nuestro propio bien. Dios no dice que hagamos algo de una forma directa o usando a sus ministros, y nosotros no lo hacemos, estamos en rebeldía. Si Dios te dice a través de su palabra, a través de tu pastor o de los siervos, tus padres espirituales que Dios ha puesto en la congregación para que te guíen, y los desobedeces, estás en rebeldía contra Dios.
Porque los ministros, los siervos de Dios están puestos por Dios. Y no es su autoridad, es la autoridad de Dios delegada en ellos, en nosotros. Por eso cuando tú te rebelas contra una autoridad que Dios ha puesto, te estás rebelando contra Dios. ¿Amén? Dos amén. Bien, vamos bien esta mañana. En nuestra vida cotidiana hay cantidad de decisiones que debemos tomar y de nosotros depende seguir los consejos y la dirección de Dios, que es la sabiduría divina, o seguir nuestro propio criterio. A eso se le llama sabiduría humana. La mayoría de las veces hacemos las cosas y tomamos decisiones. ¿Qué ha pasado? Yo no he sido. Bien, muchas veces, como he dicho, tomamos muchas decisiones al cabo de nuestra vida. Cada día quizás tengamos que tomar alguna decisión y la mayoría las tomamos equivocadas. ¿Por qué? Porque no usamos la sabiduría divina, que es la que Santiago nos aconseja. Y habla de dos motivos, de dos grandes causas que pueden surgir para ser rebeldes contra Dios. La envidia es una y el egoísmo es otra. Lo dice Santiago en su carta capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, o sea, dirigidas por nuestros sentidos o por nuestros sentimientos, y demoníacas. Tremendo, ¿verdad? Con la influencia del mismo diablo. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Otra traducción de este versículo dice, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo nos muestra con claridad el fruto amargo de los celos y las contiendas en medio de la iglesia, del pueblo de Dios, que lamentablemente existen. ¿Sabéis? Uno de los peores celos o envidias es el celo espiritual. Envidiar a otra persona que está usando Dios porque tú te crees quizás superior a esa persona. Todo eso debe salir de la iglesia verdadera de Cristo. Tenemos que vivir en completa armonía. Armonía es que el sonido que salga de la congregación le agrade a Dios. La desarmonía en un grupo musical hace daño al oído, ¿verdad? Si uno toca la trompeta a lo que él quiere, el otro la batería como a él le parece, el piano como se le figura, es un completo garimatía de sonidos que no se pueden oír. Ahora, cuando está coordinado todo, cuando hay una armonía entre todos los instrumentos y todas las voces, eso agrada al oído, ¿verdad? Y agrada a Dios. Cuando hay desorden, cuando hay contiendas, cuando hay celos, eso no le agrada a Dios. Y estamos impidiendo el crecimiento espiritual de la iglesia. La iglesia tiene que crecer en armonía, en unión, en una misma visión, en un mismo compromiso, que a veces falta compromiso, hermanos. A veces nos volvemos, como yo suelo decir, creyentes domingueros, que somos creyentes y muy buenas personas los domingos, pero habría que ver a algunos los lunes o los martes. Y no es aquí solo, yo no digo que pase aquí, Ginés, yo sé que tus ovejas son buenas ovejas, pero suele pasar. Cambiamos como de la noche al día, de los domingos a los lunes. Cuando el corazón, hermano, se llena de envidia, cuando se busca sobresalir y no servir, cuando se compite en lugar de colaborar, se abre la puerta al desorden y al pecado. El Espíritu Santo no obra en medio de una confusión, sino donde reina la paz.
El Espíritu Santo es muy sensible. El Espíritu Santo es Dios, pero es muy sensible. Y donde hay falta de paz, cuando hay desorden, celos, contiendas, enfrentamientos, discusiones, el Espíritu Santo como que se encoge. Por eso Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. El apóstol Santiago nos está llamando a examinar nuestras motivaciones. ¿Buscamos glorificar a Cristo o a nosotros mismos? Para que la gente vea lo bien que cantamos, lo bien que lo hacemos, lo bien que predicamos. ¿O queremos agradar a Dios? Porque donde hay celos no hay comunión verdadera. Donde hay contención, disputas, no hay edificación sino ruina y causa de tropiezo a la gente que nos observa. ¿Sabéis que somos muy observados por las personas que quizás tú creas que no te observan, pero sí te están observando porque has dicho que eres creyente? Y están ahí, ojo a visor, a ver dónde caes y cómo fallas. La mejor predicación, yo suelo decir que es el testimonio personal. Que lo que prediquemos esté de acuerdo con lo que hacemos. La contrapartida, verso 17. Pero esto estábamos hablando de la sabiduría humana. Pero dice el verso 17, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz. Siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. A veces no cedemos el paso ni cuando hay un stop. Seguimos nuestro camino y claro, nos la pegamos, seguro. Está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. La sabiduría que viene del cielo es pacífica, amable y llena de misericordia. Toda decisión, como dije antes, trae sus consecuencias. Y la decisión, si somos guiados por el Espíritu Santo, debe ser correcta. Tendremos victoria. Pero si nos dejamos guiar por nuestra manera de hacer las cosas, sabiduría humana, lo más seguro es que fracasemos. Por eso debemos buscar siempre la sabiduría del cielo. Repito las sabias palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, verso 24, como la condición para ser un buen discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo, voy a analizarlo, es un llamado radical y total al discipulado verdadero. Jesús no busca seguidores emocionales, sino discípulos decididos y dispuestos a trabajar en su obra. Él no busca emociones. Él no busca personas que hoy piensan una cosa y mañana otra, o la contraria. Él busca personas dispuestas, decididas, activas en su obra. Si alguno quiere venir en pos de mí, aquí no se obliga a nadie. Jesús no está obligando a nadie, ¿verdad? Si alguno quiere. Pero sí establece una condición. Seguir a Cristo no es un paseo, no es un viaje de vacaciones, es un camino hacia la cruz. Porque Él fue el camino que siguió, ¿verdad? Hizo una entrega total, se entregó por completo, pagó nuestra sentencia que nos era condenatoria. Tú y yo merecíamos estar en la cruz, pero Jesús dijo, no, yo voy a ocupar su lugar. Eso significa justificación. Nos declaró justos ante Dios mediante su sacrificio. Y eso habla de que somos declarados inocentes ante Dios por medio de Cristo. Pero claro, hay que confesarlo por fe, creerlo por fe y obedecerle por fe. Si no, no tiene efecto. La cruz no tiene efecto. Lo que ocurrió en la cruz no tiene efecto en nosotros, simplemente porque tengamos de vez en cuando una emoción, sino una entrega total, real y auténtica. Entonces el efecto de la cruz se hace real y patente en nosotros.
Luego dice, niéguese a sí mismo. No se trata de negarse cosas, se trata de negarse a uno mismo. Renunciar a la propia voluntad, al orgullo, a los planes sin Dios. No digo que dejes tus planes, sino que los pongas delante de Dios para que Dios los apruebe. Y entonces estarás en la voluntad de Dios. A ver si rompo esto. Niéguese a sí mismo. Significa, en otras palabras, abandonar nuestra manera egoísta de vivir. En tercer lugar dice, tome su cruz. La cruz no es una dificultad cualquiera. La cruz es algo muy serio. En tiempos de Jesús la cruz era símbolo de muerte. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir a todo lo que impida seguir fielmente a Cristo. Y sígame, la siguiente frase. No es solo aceptar una doctrina, no es solo apuntarse a una determinada religión. Se trata de caminar detrás de una persona, de la persona de Cristo. Es vivir como vivió Cristo. Es andar como Él anduvo. Eso significa seguirle. Jesús no nos llama a un cristianismo cómodo, sino a una vida de entrega. Solo así se puede ser un verdadero discípulo, si estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo. Y Él no es deudor de nadie. Él te va a dar con creces lo que tú le des a Él. Pero muchas veces lo que hacemos es pedirle, exigirle. ¿Pero qué le damos a Él? ¿Qué le damos a cambio a Él? La palabra de Dios dice, pide y recibirás. Pero Dios también nos pide cosas y quiere recibirlas. Nuestra fidelidad total a Él, nuestro amor, nuestra disposición, nuestro compromiso. Él nos exige todo eso. Yo pregunto, ¿se lo estamos dando? Si no es así, estamos siendo injustos con Dios. Y toda injusticia es pecado. ¿Verdad? Todo pecado es una injusticia contra Dios. Y no darle a Dios lo que le pertenece, lo que es suyo, lo que nos exige, la alabanza, la adoración, que como ha comentado alguien, es, en primer lugar, obediencia. Tú puedes alabar a Dios mediante canciones, pero si no hay obediencia no te sirve de nada, aunque seas el cantante más famoso que haya en este mundo, con la voz más preciosa que haya, con los instrumentos mejores y más caros que pueda haber. Si no hay obediencia en tu vida, no estás alabando a Dios. No sé si estáis comprendiendo. Veo cara muy seria, no sé. Cristo no acepta medias entregas. Él se entregó por completo y merece nuestra entrega total. El que quiera seguirle debe hacerlo con la cruz al hombro y el yo crucificado en ella. ¿Qué es lo que significa llevar su cruz? Si como cristianos queremos ser buenos discípulos de Cristo y aprender de nuestro Maestro, debemos obedecer su palabra. Debemos obedecer lo que nos manda e imitarlo. Un buen discípulo siempre aprende del Maestro, ¿verdad? Uno es buen discípulo cuando aprende del Maestro. En tiempos de Jesús y antes, los discípulos vivían temporadas enteras en casa del Maestro para no solamente aprender la teoría, sino ver la práctica del Maestro e imitarlo. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice, y sígueme, imítame. Quiero hablaros, aunque no voy a terminar con todas, las 8 S's para resumir lo que un buen discípulo de Cristo debe saber y debe hacer. Las 3 primeras las voy a enumerar y luego me voy a centrar en la 4ª. Primero, seguirle. Hemos dicho seguir al Maestro, seguir a nuestro pastor. Toda buena oveja obediente, sigue a su pastor. Servirle a Dios, serle útil, activo en su obra. Sembrar la buena semilla,
ser sembradores y esperar que el Espíritu Santo haga su obra. La cuarta, segar la cosecha de las almas, recolectar. Jesús dice, no dijo, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos. En primer lugar hay que decir que está en imperativo, que es un mandamiento, la obligación de levantar la vista. Yo te tengo que decir algo hoy, Ginés. Tú eres profeta, ¿sí? Porque antes han nombrado la mies. La mies es mucha y los obreros es poco. Pues de eso va a tratar hoy el tema. Por eso te digo que eres profeta, sin saberlo quizás. Alzad vuestros ojos. El versículo completo está en Juan capítulo 4, verso 35 y dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, Jesús también dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Mies, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es el tiempo de la siega, cosecha de granos. También lo enumera otra definición como el conjunto de sembrados de un valle que están dispuestos para la recolección. Explicación bíblica sobre el significado de la mies. En la Biblia, la mies es una imagen simbólica usada principalmente para representar las almas humanas que están listas para ser alcanzadas por el mensaje de Dios. El tiempo lo marca Dios, no nosotros. Y Dios nos está diciendo: alzad vuestra mirada. La mies está lista. No mañana, hoy. Y por eso en el término agrícola se refiere a la cosecha madura. Y en el tema espiritual, como he dicho, simboliza el fruto de la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas cuando se siembra la palabra de Dios. Porque tú no eres el que convence. Tú no eres el que vas a convencer a nadie para que sea salvo. Es el Espíritu Santo. Dios no te ha llamado a eso, pero sí te ha llamado a sembrar. Y hacerlo hoy, no mañana. A veces estamos retardando nuestro trabajo, nuestra misión. Y el que aplaza lo que Dios le dice que haga, se morirá sin hacer nada. Seguro. Por tanto, la mies representa a las personas cuyo corazón está preparado para recibir el Evangelio. A veces no salimos como desganados porque la gente nos rechaza, la gente no escucha el Evangelio. Te sorprenderías de la cantidad de personas que están deseando que se les hable de Dios, que se les dé una esperanza. Hay muchas personas que se suicidan jóvenes y muchos famosos y mucha gente con dinero que se suicidan porque no ven nada, ven un futuro incierto, no, lo tienen todo materialmente hablando, pero le falta todo espiritualmente, porque Dios lo llena todo. La mies habla de oportunidad, hermanos. No se trata solo de sembrar. Hay momentos en que hay que segar, cosechar lo que el Espíritu Santo ya tiene preparado. En Juan capítulo 4, versículos 36 al 38, Jesús habla de continuar la obra de los que nos precedieron y que cada uno ejerza su trabajo dentro de la multiforma de funciones que nos corresponde y que tenemos en el cuerpo de Cristo. Dice el verso 36, y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Los dos se tienen que gozar, tanto el que siembra como el que recoge la siembra. Si tú siembras y no ves el resultado, gózate porque otro lo verá. Gózate con el que lo verá.
Hay personas que se desaniman porque no ven el fruto ya. Espera el tiempo de Dios y olvídate. Si tú no ves, otro lo verá. Lo importante es que se siembre, porque la mies está lista para que se siembre, para que se recolecte esas almas para Cristo. Verso 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y el verso 38, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y aquí, ojo, no estoy hablando, y quiero aclarar, esto no habla de robar miembros de una iglesia a otra, como hoy suele ocurrir. Muchos pastores o pastorcitos o cabreros, como yo los llamo, que se dedican a levantar iglesias con la obra de otros. No estoy hablando de eso. Lo voy a explicar muy bien. Hoy lamentablemente existen personas, supuestos pastores, que claro, el camino fácil, el atajo, y robo miembros de otras iglesias ya vienen con la enseñanza. Ya saben que tienen que diezmar y que ofrendar. No tengo yo que preocuparme. Y así me aseguro mi sueldo. Lamentablemente ocurre eso, ¿verdad, Ginés? ¿Tú no lo sabes? Yo creo que sí. Cristo está hablando a sus discípulos después de una conversación que tuvo con una mujer samaritana. Les hace ver que ellos van a recoger el fruto, las almas, donde otros habían sembrado, en este caso la mujer samaritana. Había sembrado lo que Jesús le dijo, la conversación que tuvo con él, fue a su aldea. Y entonces toda la aldea vino a Jesús y los discípulos venían de comprar comida y no se daban cuenta de la multitud que venía hacia ellos. Y entonces Jesús le dice, alzad los ojos, ahí tenéis la mies. Otros habían sembrado, la samaritana había sembrado. Y ellos, Dios les dio la orden de que tenían que empezar a recolectar esas almas. Así es la obra de Dios, hermanos. No todo el que siembra ve el fruto, pero otros lo cosecharán. El Señor quiere obreros humildes que reconozcan que no todo depende de ellos y que toda la gloria le pertenece a Dios y la obra no es nuestra, es del Espíritu Santo. Aquí se nos muestra que el trabajo es la obra del Señor, pero es en conjunto, en unidad y en continuo. Dios no quiere llaneros solitarios. Dios quiere que trabajemos en unidad. Por eso dice, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Es un llamado colectivo, o sea, es un llamado a la iglesia de entonces y la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy. En este versículo vemos tres verdades y una gran enseñanza para ponerla en práctica. La obra de Dios no depende de una sola persona. A veces queremos que sea el pastor quien lo haga todo en la iglesia y nosotros simplemente a engordar, ¿verdad? Como los cochinicos. Comer, comer, comer. Es la obra de todos. Dios ha puesto pastores, evangelistas, profetas. Ha puesto los 5 ministerios en su iglesia para el crecimiento y la madurez de su iglesia. Pero es la iglesia, el mandato no es a los pastores, o a los siervos, a los ministros de Dios, es a toda la iglesia. Para eso se tienen que preparar. Claro está. Sabéis que el diablo conoce la Biblia, ¿verdad? La prueba la tenemos en la tentación de Jesús. Le tentó con la Biblia, pero él conocía también la palabra de Dios y a toda la tentación le contestaba, escrito está. Y es porque sabía que estaba escrito. Yo te pregunto, ¿tú sabes todo lo que está escrito en la palabra de Dios para poder contrarrestar los ataques del enemigo? Por eso es necesario, tan necesario, no solamente asistir los domingos, sino ser parte activa de la congregación toda la semana. 7:24, ¿no? 7 horas al día, 7 días a la semana.
24 horas al día y 365 días al año, añado yo. Y si es bisiesto, 366. Esa es la manera de trabajar de Dios. La obra es de Dios. Jesús reconoce y les dice a sus discípulos que hubo obreros antes que ellos, ¿verdad? Juan el Bautista, los profetas, incluso las mismas palabras que Cristo le comunicó a la samaritana. Ellos habían preparado el terreno. Y en la iglesia todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. No te creas que eres indispensable o imprescindible en la iglesia. Todos formamos parte de un mismo cuerpo. Todos somos parte de una cadena, de un engranaje espiritual. Todos los eslabones de la cadena son importantes. No te sientas poco. Sé parte de la iglesia, que es un gran privilegio, pero de una manera activa, comprometida y obediencia, con obediencia, no rebeldía. Es muy peligroso cuando el siervo quiere quedarse con la gloria que no le pertenece. Cristo enseña la humildad y lo demostró siempre en su ministerio aquí en la tierra. Y él dijo, aprended de mí, que soy manso, o sea, que soy tierno de corazón y soy humilde de verdad. No te desanimes si siembras y no ves el fruto inmediato. Otro verá y recogerá, porque la obra, repito, no es nuestra, es del Señor. Y el tiempo también le pertenece a Él. En segundo lugar, Dios llama a obreros en diferentes etapas. Vosotros habéis entrado en sus labores, dice. Cada obrero tiene una parte, tiene un trabajo específico, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Es lo mismo que en una empresa. No todos hacen lo mismo, ¿verdad? Cada uno hace un trabajo diferente dentro de una empresa. Pues en la iglesia ocurre lo mismo. Tienes que estar haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. En el trabajo de la iglesia es exactamente igual. Uno es el sembrador, otro riega y otro es el que recolecta. Los discípulos llegaron en el momento de la recolecta, de la cosecha. Al volver, habían ido de compras a comprar a la aldea más cercana y mientras tanto Jesús, como he dicho, hablaba con la mujer samaritana. Ellos llegan y lo primero que se dieron cuenta es que hace Jesús hablando con una samaritana. ¿Sabéis que los samaritanos y los judíos se comían el chocolate de espaldas? No se llevaban bien, claro, y el primer impacto, en vez de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, que es que la multitud de la aldea venían a Jesús de una manera legalista, critican lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Es una gran bendición entrar en una obra ya preparada por otros fieles siervos a los cuales se les debe reconocimiento, eso sí. Por eso dice que tanto el sembrador como el que cosecha se deben gozar mutuamente. En este caso hay que dar gracias y recolectar esas almas y reconocer que estamos recogiendo lo que otros sembraron. Eso es importante, el reconocimiento, lo que otros quizá con lágrimas, con sufrimiento y mucha oración han conseguido. El agradecimiento, ser agradecidos con las personas que nos facilitaron ese camino, ¿verdad? Y ahora podemos recolectar lo que otros cosecharon y gozarnos juntamente con ellos, gozarnos nosotros. En tercer lugar, toda la gloria debe ser para Dios. El sembrador y el segador son instrumentos. El dueño del campo, el dueño de la mies, es Dios y por tanto toda la gloria es para Él. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7, Pablo hace una exhortación que es de aplicación para nosotros. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tremenda exhortación de Pablo, ¿verdad? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, Dios organiza, Dios envía, Él da el crecimiento. El obrero fiel no se enorgullece de lo que hace, sino que glorifica al Señor por todo. Sabe que nuestra capacidad no es nuestra, proviene de Él. Él es el que nos capacita, nos da la capacidad para poder llegar a las personas. Se necesita enseñanza, pero lo que más se necesita es compromiso. Dispuestos a hacer la obra de Dios. En Fuentálamo supongo que podremos levantar la mirada, ¿verdad? Y ver que hay mies preparada. Levantar la mirada, digamos, en tu familia, que aún no conoce a Cristo. Levantar la mirada a la gente de tu barrio. Levantar la mirada en los vecinos de tu escalera. ¿Y qué vemos? O miramos hacia abajo. Jesús nos dice, alzad vuestros ojos, alzad vuestra mirada. En nuestro ministerio, en nuestro trabajo para el Señor, debemos recordar que solamente somos canales de bendición para otros. No somos tubos de desagüe, ¿verdad? Donde se va todo lo... No, somos canales de bendición para otros. Dios quiere usarnos. Por eso no debemos compararnos con otros obreros ni envidiar su trabajo. Debemos ser fieles en nuestro trabajo y gozarnos todos juntos por nuestra labor unida. Cristo enseña a sus discípulos una lección de humildad, de unidad y de dependencia de Dios. Si hoy tú estás viendo fruto, recuerda que otros labraron y otros sembraron. Y si estás sembrando sin ver aún resultado, confía, otro segará. Pero todo es para la gloria de Dios. La mies también habla de urgencia. La cosecha no espera indefinidamente, ¿verdad? Si tú no coges los melocotones a su tiempo, al final, ¿qué ocurre? Que se echan a perder. La fruta hay que recogerla en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, como he dicho antes, es hoy. Si esperas a mañana, quizá muchos hayan fallecido, hayan partido con el Señor sin Cristo. El tiempo, el del Señor. La mies, dice Jesús, es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué lo dice? Porque es la verdad. Por eso pide que roguemos, que oremos a Dios por más obreros para que podamos recoger bien la cosecha y no se eche nada a perder. Jesús, al ver a las multitudes cansadas y dispersas como ovejas sin pastor, expresa una gran verdad espiritual. Hay una gran necesidad de salvación en este mundo, hermano, pero muy pocos están dispuestos a trabajar para llevarles el Evangelio. Que no seamos nosotros parte de esas personas que miran hacia abajo y no levantan la mirada. La mies, como dije antes, representa las almas que ya están listas para recibir la palabra. Y los obreros son aquellos que con compasión, con amor, anuncian el mensaje del reino. Y lamentablemente el propio Jesús afirma que son pocos. Pero siguen siendo pocos. A veces nos cansamos de oír sermones y sermones y sermones. Y luego nos vamos a casa. Y como decía Ginés en la última predicación, les preguntas a cualquiera mañana qué ha predicado el pastor el domingo. Muy, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. ¿De qué habló? De la Biblia, de la Biblia. Pero no nos acordamos, hermanos,
Yo me gustaría que nos quedáramos con la frase de Jesús: mirad, alzad vuestra mirada. Que no miremos tanto nuestro ombligo, que es muy feo. Hay un agujerito ahí que no. Muchos me preguntan, los que quieren saberlo todo antes de tiempo. Dice, pastor, ¿Adán tenía ombligo? ¿O qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues fue la gallina. La gallina. Dios le ordenó a la tierra que produjera toda serie de bichos y de animales. O sea que lo primero fue la gallina, eso sí lo tengo claro. Lo del ombligo ya lo veré, se lo preguntaré a Adán cuando lo vea. Estas palabras de Jesús son un llamado, hermanos, directo al corazón y salen del mismo corazón de Cristo. Él busca siervos, siervas dispuestos, humildes, sensibles a la voz del Espíritu Santo y que se entreguen a la tarea de ganar almas. No se trata de personas capacitadas o con ciertos talentos reconocidos, sino de corazones rendidos al Señor, los cuales Él capacita. Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los que elige y están dispuestos a obedecer. El problema no es la falta de campo, hermanos, no sé dónde ir, la mies es mucha, dice Jesús. El campo es extenso. El problema es la falta de compromiso. Los obreros son pocos. Falta de compromiso. No en los pocos, sino en los que deberían unirse a esos pocos. La mies también habla de recompensa. Cuando me digas que termine, termino y sigo otro día. Yo no sé cómo voy de tiempo. No, he desayunado bien. La mies habla de recompensa también. El que siega recibe gozo y fruto eterno, juntamente con el que siembra. No trabajamos en vano, hermanos. Cada alma ganada es un tesoro que estamos enviando al cielo. Jesús dijo que enviáramos tesoros al cielo, ¿verdad? Pues cuando tú salvas un alma con tu predicación, con tu testimonio, estás mandando tesoros al cielo. La mies en la Biblia es una imagen poderosa del corazón humano preparado por Dios, listo para responder al llamado de predicar el Evangelio de salvación. Esto nos habla, hermano, de un tiempo de gracia, de acción misionera y de responsabilidad espiritual por parte de su Iglesia. Tenemos un privilegio, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y se nos llena la boca de ser salvos y que el Señor es nuestro Salvador. Es un privilegio. Pero también conlleva un compromiso y una responsabilidad. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. A todo el que se ponga por delante, a todo el que se ponga a tiro. Lo que está diciendo. Jesús nos ordena alzar los ojos y ver, repito, que la mies está lista. La mirada del cielo está sobre la mies. Dios observa la mies. Nos encontramos en un momento clave del ministerio de Jesús, ¿verdad? Cuando habló con la samaritana. Él había cruzado quizás los límites, los parámetros religiosos y sociales de su tiempo para hablar con una mujer samaritana. Dios no hace acepción de personas, como el hombre. Cuando los discípulos regresan, no comprenden lo que ocurre. Al ver venir a los samaritanos, Jesús dice entonces, y los confronta con una realidad. Y nos confronta a nosotros también hoy, con una gran frase y poderosa que he repetido varias veces, que me gustaría que os quedarais con ella. Alzad vuestros ojos. Tenéis que abrir los ojos y levantar la mirada. Aquí encontramos el corazón, el centro del mensaje de Jesús, ver como ve Cristo. No ver como nosotros quisiéramos ver o vemos, sino ver como Cristo ve, amar lo que ama Cristo, hacer lo que Cristo haría. A veces nos preguntamos cómo hacer las cosas. Y yo aconsejo, cuando tengas duda, ve lo que haría Jesús en esa circunstancia.
No te lances, no te precipites y tomes una mala decisión. Piensa, recapacita, cuenta hasta 10 y si no hasta 20. Hasta que busques la dirección correcta de parte del Espíritu Santo. Aquí encontramos, repito, el corazón de Cristo. Hoy existe un gran problema, una gran tragedia en la Iglesia, que es que estamos mirando nuestras circunstancias, nuestro entorno, todo lo relacionado con nosotros, pero no vemos lo que pasa alrededor. No tenemos empatía. La empatía es ponernos en lugar, o la misericordia. La empatía se diferencia de la misericordia, porque aparentemente es lo mismo, es sentir como siente otro, ponernos en el problema del otro, pero la empatía lo ve, pero la misericordia actúa. ¿Estoy entendiendo? Tú puedes sentir empatía por alguien, mira qué mal lo está pasando, pero si no haces nada, no estás teniendo misericordia. No sé si entendéis la diferencia. Vivimos encerrados en nuestras rutinas y en nuestros negocios. Vivimos en nuestros prejuicios, con nuestros calendarios, mientras los campos se están blanqueando sin que nos demos cuenta. Hay mucha gente que necesita la salvación. Y luego vemos la visión natural del ser humano, del hombre o la mujer. Aún faltan 4 meses. Jesús cita un dicho común en los campesinos de entonces. Aún faltan 4 meses para la siega. Este dicho, este refrán representa la actitud de aplazamiento, de espera humana, de cálculo y de la lógica natural. Pero Dios no actúa así, hermano. ¿Cuántos en las iglesias tienen hoy esa misma mentalidad? Aún no es tiempo de servir. Ya tendré lugar. Cuando termine mis estudios, cuando mis hijos crezcan, ahora tengo que ocuparme mucho de la familia, cuando solucione mis problemas, cuando me jubile tendré tiempo, cuando me sienta preparado. Hermanos, todo esto son excusas. Y la excusa es el pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer. El que quiere hacer algo, busca un camino. El que no, busca una excusa. Pero Jesús te está diciendo hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque mañana quizás sea tarde para muchos. Y nosotros tenemos que tener misericordia de esas personas que hoy, si parten, si mueren, no se van con el Señor. Y la misericordia es actuar para que eso no ocurra. El Señor nos dice, no, es ahora. La mies no espera, las almas están listas. Hay una urgencia en el corazón de Dios que debe actuar un fuego en nosotros. Un fuego interior. Alguien dijo, el que vive esperando tiempos mejores, muere sin haber sembrado nada, ni recolectado nada. Y por último tenemos la visión espiritual de Cristo. Esto es un mandato, alzad vuestros ojos, es un mandato tan necesario hoy como lo fue entonces. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están mirando hacia abajo, enfocados en lo terrenal, fijados en nuestras propias necesidades. Cuando la palabra de Dios promete que si te ocupas de las cosas del reino, Él se ocupa de tus problemas y de tu necesidad. No entendemos eso a veces. Nos fijamos en nuestra necesidad y dejamos en segundo lugar la obra de Cristo. Cegados por el desánimo a veces también o por la incredulidad. ¿Sabéis que cuando no nos congregamos empezamos a dudar? De ahí la necesidad de congregarnos. El Señor adereza una mesa cada domingo y cada reunión de la iglesia, que si no acudes, te pierdes esa mesa. La mesa de su palabra, de su amor, de su fidelidad, de la coinonía entre los hermanos. Él prepara esa mesa delante de nosotros. Y si no vienes, pues te la pierdes. De ahí que el apóstol decía, no debéis de congregado, o sea, tenéis que congregaros como algunos
no se congregan, tienen por costumbre no congregarse. El llamado de Cristo es levantar la mirada espiritual y ver más allá de lo que vemos visiblemente. Es a contemplar, a ver y a sentir lo que Dios está viendo y sintiendo por este mundo. Cristo no nos pide que miremos solo lo que vemos claro, sino lo que Él ve y lo que Él siente. ¿Qué diferencia hay entre nuestra mirada y nuestros sentimientos y la mirada y los sentimientos de Cristo, verdad? ¿Cuántas veces caminamos entre campos blancos sin verlos? El hombre carnal ve un desierto donde Dios ve una cosecha. Y por último, ya termino, de verdad, el campo blanco. Porque ya están blancos para la siega. Cuando Jesús dice que los campos están blancos para la siega, está usando una expresión para indicar que ya están listos para la recolección. Es decir, que hay almas preparadas, hermanos. Hay mucha gente, aunque no te lo creas, aunque creas que vas a ser rechazado, hay almas que van a aceptar el Evangelio. El que no lo acepte es su problema, tú siembra. Parte de la siembra siempre va a caer en buena tierra. Siempre hay una buena tierra para que esa semilla arraigue y crezca y dé fruto. Jesús acababa de hablar con una mujer samaritana. Ella fue a su pueblo y trajo a muchos. Jesús ve venir a esa multitud acercándose y le dice a sus discípulos: he aquí la mies. No la habéis sembrado vosotros, pero tenéis que recolectarla. No vemos a veces jóvenes con hambre de verdad. No los vemos porque no levantamos la mirada. No vemos hogares destruidos buscando una esperanza. Gente con poder adquisitivo, pero con un alma vacía, con un espíritu vacío. Naciones enteras dispuestas para escuchar el Evangelio. La mies no se mide por nuestros criterios o pensamientos o nuestras prioridades, sino por lo que hay en el corazón de Dios. Y Jesús nos dice, repito, la mies está lista. Termino. El problema no es la mies que está blanca. El problema es que los ojos los tenemos cerrados y no lo vemos. Yo preguntaría a la Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que alzamos los ojos hacia nuestra familia, hacia nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestro trabajo, lugar de trabajo? Dios quiere abrirnos los ojos para poder ver el campo blanco. Y no solo para verlo, hermano, no es solo para verlo, es para actuar, es para trabajar en él. Porque la siega implica trabajo, sudor, entrega, valentía y sobre todo sabiduría divina. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y que Dios les bendiga.